Muy buenos días, queridos hermanos. El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar una lección más del interesante seminario A Menos que Olvidemos, escrito por el pastor George R. Knight. Gracias te damos, Dios, por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos. Lobos en medio de las ovejas. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30. El principal problema que enfrentaban los sabatarios a comienzos de la década de 1850 era que no tenían ninguna defensa sistemática en contra de los impostores. Casi todos los que querían podían predicar en las congregaciones sabatarias. Grandes sectores del adventismo no tenían control sobre la ortodoxia ministerial, ni siquiera sobre la moralidad al enfrentar la crisis de un ministerio autoproclamado. Este problema se había vuelto evidente en todas las confesiones ex-milleritas, antes de organizarse a fines de la década de 1850 y comienzos de la de 1860. Una carta a un periódico adventista del primer día, por ejemplo, se quejaba de que la congregación del redactor en 1850 nuevamente había sido agitada con lo que consideramos que es una enseñanza falsa. Desde hace 3 semanas, un hombre llamado José Bates llegó aquí por entonces, profesando ser un predicador adventista. Tuvimos una entrevista con él y descubrimos que su mensaje era el sábado o el séptimo día y la puerta cerrada. Imes, el editor, respondió al capitán Bates: es un viejo amigo personal nuestro y hasta donde sabemos, es mejor persona que la mayoría de sus colegas, pero no tenemos confianza en su enseñanza. No debería tolerarse por un tiempo. El verdadero problema que enfrentaban todos los grupos religiosos ex-milleritas era el de los límites. Si Bates se sentía libre de evangelizar entre las congregaciones del primer día, ellos estaban más que ansiosos por devolverle el favor. Peor aún eran aquellos impostores no sinceros, cuyo objetivo primordial era pelar financieramente a los santos. En el año 1853, los sabatarios tomaron 2 medidas a fin de proteger a sus congregaciones de los hermanos falsos. Primero, los pastores sabatarios más prominentes adoptaron un plan por el que los pastores acreditados recibían una tarjeta que los recomendaba a la hermandad del pueblo del Señor en todas partes. 2 dirigentes reconocidos firmaban y sellaban las tarjetas. La recibía por John Loughborough en enero 1853. Llevaba los nombres de Jaime White y José Bates. El segundo método utilizado por los sabatarios para certificar a sus dirigentes era la ordenación. A fines de 1853 habían comenzado a ordenar en forma regular a los predicadores itinerantes. No existían pastores asignados congregaciones específicas, y a los diáconos, que parece que eran los únicos oficiales de iglesia local en ese periodo temprano. Gracias, Padre, por crear mecanismos protectores en tu iglesia terrenal para nuestra seguridad. Mis queridos hermanos, si bien es cierto que el crecimiento trae consigo bonanzas, también trae desafíos, y hay que mantenerse en guardia para evitar que nuestras ovejas sean presas de los lobos que se introducen en el rebaño. Escuchemos ahora la primera parte de El llamado al orden evangélico. El llamado al orden evangélico, primera parte. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. 1 de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión. Nunca diríamos que la condición de algunas congregaciones adventistas sabatarias en 1853 fuese así. El movimiento había crecido rápidamente, pero carecía de las estructuras que podrían traer orden a sus filas. Aunque habían hecho algunos progresos en cuanto al orden, todavía eran bastante vulnerables, una realidad evidente en el informe de Elena de White sobre el viaje que hizo con Jaime al este en el otoño de 1853. Este fue un viaje trabajoso y más bien desanimador, informó. Muchos habían abrazado la verdad, pero no habían sido santificados en su corazón y en su vida. Elementos de lucha y rebelión se hallaban en acción y era necesario que se realizara un movimiento para purificar la iglesia. Con esa situación en mente, no es difícil ver por qué ella y su esposo hicieron llamados importantes al orden evangélico en diciembre de 1853. Jaime dirigió la embestida por una mejor organización en una serie de la Review titulada Orden Evangélico. Su artículo del 6 de diciembre señalaba que era un tema de gran importancia para la iglesia cristiana primitiva y no puede ser de menor importancia en los últimos días de peligro. Si el orden evangélico era de tan vasta importancia que fue necesario que Pablo se explayara sobre esto en sus epístolas a las iglesias, no debería ser pasado por alto por el pueblo de Dios en estos días. Creemos que ha sido muy desatendido y que la atención de la iglesia debería volcarse a este tema y se debería hacer esfuerzos vigorosos para entender lo más posible el orden del Evangelio. Es un hecho lamentable que muchos de nuestros hermanos adventistas que escaparon a tiempo de la esclavitud de las diferentes iglesias que como cuerpo rechazaron la doctrina adventista, desde entonces han estado en una Babilonia más perfecta que nunca antes. El orden evangélico ha sido demasiado descuidado por ellos. Muchos, en su fervor por salir de Babilonia, participaron de un espíritu irreflexivo y desordenado, y pronto se encontraban en una perfecta Babel de confusión. Dios no ha llamado a salir a nadie de su pueblo de la confusión de las iglesias con la idea de que deberían estar sin disciplina. Los términos medios felices son difíciles de mantener en un mundo pecaminoso. Encontrar una posición entre el control opresivo y la libertad descoordinada no es el menor de los actos difíciles de equilibrar en la historia eclesiástica. Pero Dios guía a su pueblo no solo mediante la doctrina, sino también a través de un gobierno eficiente. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día en compañía de Él y de sus ángeles. Y recuerda, comparte los audios de Matutina y si deseas escribirme lo puedes hacer a devocionaladultos@gmail.com. Nos escucharemos hasta mañana. La organización de la iglesia, como ustedes se dan cuenta o se están dando cuenta, no fue cosa fácil. Seguimos estudiando cada día, agradeciéndole al ministerio de adventistasdehoy.com por los audios que nos regalan cada día. Pero también queremos escuchar de ustedes su opinión. Pueden ustedes escribirnos a la dirección conéctate a Jesús _10@hotmail.com o escribirnos directamente a la página www.conectateajesus.es.tl. Esperamos ansiosos sus comentarios. El Señor me los bendiga. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús con la cooperación del Ministerio Adventistasdehoy.com. Nos vemos mañana.